Buenas tardes, magistradas y magistrado. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Buenas tardes, magistrados. Con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la cuarta sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, miércoles 12 de marzo de 2025. Y en atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretario auxiliar en funciones, por vacaciones de la titular, sírvase dar cumplimiento a la misma. Gracias, maestra. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. Número 1, asistencia e integración de la sala. Número 2, asuntos a tratar. Inciso A, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Inciso B, programación de la siguiente sesión ordinaria. Número 3, asuntos generales. Y número 4, cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera, la magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. Como siguiente punto, que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asuntos a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 5 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas del magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, quien enlistó 3 proyectos. Toca 1 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 148-2024 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 177-2024, dimanado del juzgado primero del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que someto a su consideración, la apelante, en su contestación de demanda, invoca la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, ya que en el escrito inicial de demanda se desprende que la acción de nulidad intentada por la parte actora, al ser procedente, traería como consecuencia inmediata la extinción de los derechos reales sobre el bien inmueble motivo de esta litis, para lo cual se propone que el sentido sea declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada, toda vez que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 73, fracción tercera del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Se afirma lo anterior, toda vez que aunque en el juicio de origen existe la pluralidad de demandados con pluralidad de domicilios, todos estos residen en la ciudad de Mérida, Yucatán, que es la jurisdicción por la que la parte actora optó tácitamente al entablar su demanda, es decir, el juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado. Secretario auxiliar, por favor, proceda a la votación. Gracias, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor, Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. A favor del sentido propuesto en el proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 2 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 1-2025 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil del número de expediente 359-2023, dimanado del juzgado primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. gracias. El proyecto que someto a consideración corresponde a una excepción de incompetencia por declinatoria. La competencia en este asunto se planteó dentro de un juicio ordinario civil de disolución de copropiedad
del bien inmueble ubicado en la localidad de Progreso, Yucatán, argumentando el excepcionista que este asunto debe de ser ventilado ante un juez de paz del propio municipio de Progreso. La parte actora acudió a la autoridad judicial en el ejercicio de una acción real, esto porque su derecho a ejercer la acción lo sustenta en la copropiedad, la cual se encuentra delimitada en el Código Civil del Estado de Yucatán, en el libro segundo de la posesión y propiedad de los bienes, título tercero de la propiedad, capítulo segundo de la copropiedad. Asimismo, el procedimiento a seguir está dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles de nuestra entidad, específicamente en el libro segundo de la jurisdicción contenciosa, título segundo del juicio ordinario, capítulo único de la tramitación del juicio, resultando la competencia por materia correctamente planteada en la vía civil. Asimismo, se tuvo por acreditado el domicilio de la demandada con la notificación hecha en el mismo y que fue confirmada por su hija, domicilio ubicado en el municipio de Progreso, Yucatán. Por lo tanto, en el presente caso, cuenta con competencia por territorio la juez del juzgado primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, para conocer asuntos relacionados a la localidad de Progreso, por ser el del domicilio de la demandada, hoy excepcionista. En cuanto a lo alegado por el excepcionista, resulta importante aclarar en el presente asunto que en el municipio de Progreso existe un juzgado de primera instancia, circunstancia por la cual no debe haber un juez de paz en dicha localidad, en términos de lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, por lo que en dicho municipio no existe juez de paz. En consecuencia de lo anterior, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada. Secretario auxiliar, por favor, proceda a la votación. Gracias, maestro. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisette Mimensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. A favor del sentido propuesto en el proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 3 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 4, diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 139, diagonal 2024, divanado del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, en el que la parte demandada interpuso un recurso de denegada apelación en contra de la parte conducente del auto de fecha 25 de noviembre de 2024, en el cual no se admitió el recurso de apelación en contra del diverso auto de fecha 12 de noviembre de 2024. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que someto a su consideración, el recurrente de iniciales JJHG interpuso el recurso de denegada apelación, alegando que el auto recurrido le causaría un gravamen que no se puede reparar en sentencia, ya que en el supuesto de dictarse de manera desfavorable y antes de tiempo la interlocutoria relativa al incidente de falsedad de firma, le causaría un gravamen de imposible reparación en la sentencia definitiva. Se plantea considerar como infundados los argumentos hechos valer en forma de agravio por el recurrente, toda vez que en el auto que cita a las partes para oír la sentencia interlocutoria no es apelable, ya que el mismo no impide el curso del procedimiento ni le causaría un gravamen de imposible reparación en la sentencia definitiva. Máxime que en el artículo 485 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán expresamente se prevé que la resolución dictada en este supuesto, es decir, la que resuelve el incidente, será apelable. En tal virtud, se propone confirmar la calificación de grado hecha por la juez cuarta civil del primer departamento judicial del Estado. Secretario auxiliar, por favor, proceda a la votación. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisette Mimensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. A favor del sentido propuesto en el proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisette Mimensa Herrera, quien enlistó dos proyectos. Toca 1 de la magistrada segunda,
Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 5/2025 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 401/2024, divanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Magistrados, me permito someter a su consideración el proyecto relativo al TOCA 5/2025 relacionado con el juicio ordinario civil 401/2024. Como antecedentes, tenemos que mediante escrito presentado el 12 de junio de 2024, la persona de iniciales GSGC promovió juicio ordinario civil en contra del instituto demandado, solicitando, entre otras prestaciones, la cancelación de un crédito hipotecario constituido en escritura pública, otorgada el 28 de julio de 2003 ante la fe de un notario público del estado de Veracruz. La cancelación de la hipoteca que pesa sobre un predio ubicado en Mérida, Yucatán, la cual obra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del estado de Yucatán, en virtud del cumplimiento del plazo previsto para el pago total de crédito y de sus amortizaciones. La cancelación de la inscripción vigente de la hipoteca antes mencionada en los libros del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado y que pesa sobre el predio antes referido. Que se otorga la escritura de cancelación del crédito y la hipoteca por parte del instituto demandado o que en su rebeldía se otorga ante notario público, así como el pago de gastos y costas. En el presente caso, la parte excepcionista argumenta que el asunto de origen debe ser conocido por un juez federal de la Ciudad de México, toda vez que a su criterio el artículo 214 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas establece que las controversias que surjan sobre la aplicación de dicha ley, así como aquellas en las que el citado instituto tuviera el carácter de actor o demandado, serán de competencia de los tribunales federales. En primer lugar, se observa que se acredita la competencia por razón de materia del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, pues se observa que la parte actora solicita la cancelación de la inscripción de la hipoteca constituida sobre el predio antes descrito, en virtud de que a su criterio ya se ha pagado en su totalidad el crédito hipotecario. Por lo tanto, dicha acción tiene fundamento principalmente en los artículos 2103, 2105, 2106 y 2108 del Código Civil del Estado. En cuanto a la competencia por razón de fuero, se aprecia que el artículo 214 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas establece que las controversias que surjan sobre la aplicación de dicha ley, así como aquellas en las que el citado instituto tuviera el carácter de actor o demandado, serán de competencia de los tribunales federales, a excepción de aquellos asuntos que, atendiendo a su naturaleza, sean competencia de los tribunales locales. Es decir, a diferencia de lo que alega la parte excepcionista, no todos los asuntos en los que sea parte la institución demandada son del fuero federal, sino que hay ciertos casos que son del fuero común. No obstante, en el presente asunto no se cumple con ninguno de los supuestos que están enmarcados en las fracciones del artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por consiguiente, el juicio de origen no es de competencia federal, sino de fuero común. Incluso, dicha conclusión se puede corroborar al realizar una interpretación teleológica del artículo 214 citado, pues en el proceso legislativo mediante el cual, entre otras cosas, se reformó la disposición referida, se estableció que para resolverse controversias en las que sea necesario aplicar la mencionada ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, son competentes los tribunales federales. Sin embargo, los asuntos de distinta naturaleza, como son los del fuero común, son de competencia de los tribunales locales. Bajo esta premisa, considerando que la cancelación de la inscripción de un registro hipotecario no tiene fundamento en la ley del Instituto de Seguridad Social mencionada, sino en la legislación civil local, se reitera que el asunto es de origen, no es de competencia federal, sino local. Establecido esto, también se debe determinar la competencia por razón del territorio del juicio que se analiza. Así, a no existir competencia expresa o tácita para ejercer la acción iniciada en el juicio de origen, es necesario dilucidar qué regla de competencia resulta aplicable al juicio primigenio. Al respecto, el artículo 89 del Código Adjetivo en la materia estipula una regla específica para la determinación de la competencia, es decir, que para decretar la cancelación de un registro es competente el juez del lugar en donde estuviera ubicado el registro. Así, en el caso de aplicarse esta disposición y considerando que en la demanda de origen se solicita la cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Yucatán de la hipoteca constituida sobre el predio ubicado en Mérida, el juzgado competente para conocer de la controversia sería uno del fuero común de la ciudad de Mérida,
pues el registro público antes nombrado tiene su ubicación en esta ciudad. Por todo lo expuesto, magistrada y magistrado, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada ante la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado. Secretario, si me ayuda, por favor, con la votación. Magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. A favor del sentido propuesto en el proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 2 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 17/2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario de arrendamiento de número de expediente 537/2022, dimanado del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Magistrados, me permito someter a su consideración el proyecto del TOCA 17/2025. Mediante escrito presentado el 27 de septiembre de 2022, el actor de iniciales JJFM promovió un juicio extraordinario de arrendamiento en contra del ciudadano de iniciales CED, con el fin de que se declare el incumplimiento por parte del demandado del contrato de arrendamiento de fecha 2 de mayo de 2022, el cual se suscribió con él respecto de bienes muebles, solicitando, entre otras cosas, los pagos periódicos derivados del contrato de arrendamiento, el pago del 3% de los retrasos en los pagos, así como intereses moratorios, el pago de honorarios, de gastos, más el correspondiente impuesto y el pago de costas del juicio de origen. Se admitió el juicio en la vía y la forma planteada. Al contestar la demanda, el ciudadano de iniciales CED opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando que la incompetencia de la jueza de primera instancia radica en que el juicio lo debe conocer un juez de Valladolid, pues las partes se sometieron a tribunales competentes en el lugar del domicilio del arrendador y el actor no señaló un domicilio distinto al de Valladolid, ni señaló en su caso cuál era el domicilio actual en la ciudad de Mérida, ni expresó tener su domicilio en esta ciudad. En el presente asunto, la acción que se ejercita es una acción de naturaleza personal con base en el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, pues el demandante promovió un juicio extraordinario de arrendamiento para que se declare el incumplimiento del contrato de arrendamiento, en el que solicita principalmente el pago por el incumplimiento del mismo. Aunado al anterior, el artículo 994 del Código Civil de Yucatán dispone que si una persona obligada en un contrato dejara de cumplir con su obligación, se puede exigir judicialmente el cumplimiento de lo convenido o la rescisión del contrato, y en uno u otro caso, el pago de daños y perjuicios. Cabe recalcar que las prestaciones mencionadas se encuentran plenamente definidas y sancionadas por el Código Civil del Estado en el libro tercero, título primero, capítulo primero, sección séptima, que se refiere a las fuentes de las obligaciones y a los contratos, así como al título sexto, capítulo sexto, que habla sobre arrendamiento de cosas muebles. Asimismo, los juicios extraordinarios de arrendamiento, como es el juicio de donde dimana este toca, están regulados por disposiciones contenidas en el libro segundo, título tercero, capítulo 1 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de donde resulta evidente la competencia de la autoridad jurisdiccional de primera instancia, debido a que es a dicha juzgadora, entre otros del mismo fuero, a quien le corresponde la aplicación de los citados códigos. De igual forma, se acredita la competencia por razón del territorio del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, ya que en la cláusula 19ª del contrato de arrendamiento celebrado entre la parte actora y demandada, se aprecia que las partes pactaron que para la interpretación, cumplimiento y ejecución del contrato se someterían a los tribunales competentes del lugar del domicilio del arrendador, expresamente a los tribunales competentes de la ciudad de Valladolid o en su caso a los competentes en el estado de Yucatán. Ahora bien, a pesar de que en el contrato citado el arrendador señala como domicilio un predio en Valladolid, sin embargo, en la demanda que da inicio al juicio de origen señala específicamente en el hecho quinto un predio en la ciudad de Mérida, como se aprecia en la demanda. El arrendador reside así en la ciudad de Mérida. Por lo tanto, es en esta ciudad donde se tiene que llevar a cabo el juicio de origen. Por lo expuesto, magistrada y magistrado, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada. Secretario, si me ayuda con la votación, por favor. Sí. Magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor.
Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid y Priego Cárdenas. A favor del sentido propuesto en el proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Ahora bien, se continúa con el segundo punto referente al inciso B de la convocatoria, previamente enviada a ustedes, magistradas y magistrados, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Magistrada y magistrado, someto a su consideración que la próxima sesión ordinaria sea el día miércoles 26 de marzo del año 2025, como había sido previamente aprobada en el calendario. Por mi parte, ningún inconveniente. Por mi Adelante. parte, igual, ningún inconveniente. Gracias. Secretario auxiliar, tiene usted el uso de la voz. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existe algún asunto, si existen asuntos generales a tratar dentro de la cuarta sesión ordinaria. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Por mi parte, ningún asunto. Por mi parte, Ningún ningún. asunto. Gracias. Secretario, por favor, continúe con el siguiente punto. Para finalizar con el seguimiento de la convocatoria, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la cuarta sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Gracias. Se ordena a la Secretaría levantar el acta de la sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de esta sala, lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Y siendo el propio día de hoy, miércoles 12 de marzo de 2025, se concluye esta cuarta sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias.